También saludamos a las chicas que nos van a ver en la grabación y como les comenté ahí en el grupo, pues iniciamos el capítulo 6 del libro. Ya acabamos el cerebro en modo mamá y es momento de pasar al capítulo 6 que Luan ha titulado El cerebro de los sentimientos. Si bien ya hemos estado hablando de continuo acerca de las diferencias entre nuestro cerebro y el de los hombres, usualmente cuando una persona piensa en el cerebro, en algo de la psicología, usualmente lo primero que se nos viene a la mente son las emociones y los sentimientos. Y bueno, pues algo así, pero el campo es mucho más grande y también al abordarlo aquí en hacia el cerebro femenino, igual va a ser más extenso, por eso vamos a ver como una introducción de alguna manera, pero aún así nos vamos a ir adentrando más en las siguientes secciones. Para empezar, ¿cuál sería la importancia o cuál es el objetivo de esta sección? Pues bueno, en esta sección, como les comentaba, vamos a ver de manera general las diferencias que tenemos emocionales y psicológicas algunas con los hombres. ¿Por qué cosas se caracterizan nuestro cerebro en cómo siente, en cómo se expresa, en lo que supera de los demás conforme a sus emociones? Y la importancia va a venir principalmente de algunos puntos, que son los que nos diferencian de los hombres. Uno de ellos son las hormonas, que ya estuvimos viendo en los primeros capítulos. La oxitocina y la vasopresina son hormonas clave en la regulación de la empatía, en la regulación emocional, en las relaciones sociales y como ya hayamos visto, pues nosotras la tenemos un poco más que los hombres. Por eso se nos hace más fácil a nosotras tener vínculos emocionales y usualmente los hombres no tienen tantos vínculos emocionales. Y a nosotras se nos da más la empatía, un tema que vamos a estar abordando hoy. Sin embargo, los hombres, como ya hemos dicho, si bien es parte de su naturaleza, también es porque tienen mucha testosterona. También nosotros tenemos testosterona, pero en una cantidad menor, bastante significativa. Por eso ellos son a veces menos empáticos y se van más como por el lado del pensamiento, por el lado más racional y no tanto el emocional. Aquí también derivamos un tabú como es que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Sí y no. Tabú sí, porque al final no es como el lado intelectual y el lado no intelectual. Solamente es que nosotros tenemos más facilidad de conectar emocionalmente con las personas, cosa que los hombres no. Por eso no nos hacen menos intelectuales, ni menos racionales. Simplemente tenemos mayor capacidad de relacionarnos emocionalmente con los demás y eso no está peleado con la razón. También la neuroanatomía, aquí importa mucho, ya que estudios de neuroimagen han demostrado diferencias en la estructura y función cerebral entre hombres y mujeres, cosas que ya hemos visto. Nosotras tenemos un cuerpo calloso más grande, lo que como que baja del cerebro, lo que nos puede facilitar la comunicación interhemisférica, es decir, que también nuestros hemisferios estén constantemente conectándose, nuestras neuronas estén conectándose entre ellas y también entre los demás campos de nuestro cerebro, ya que de nuevo, no solamente ocupamos el campo racional, sino que nos componemos de más factores, el campo de la creatividad, el campo que se encarga de las relaciones sociales, que nosotras, la mayoría se conectan más rápido, si lo queremos ver así. Por eso tendemos más a relacionar como todo. Y los hombres como que tienen una visión más objetiva, más general, por lo mismo, como que su campo es más simple, por así decirlo. Y ellos tienen áreas que se activan más con el procesamiento de información y la resolución de problemas, como pero al grano, lo que ya habíamos dicho. Al cerebro masculino no le importa dar rodeos, simplemente quiere llegar al grano del asunto y cómo se va a resolver tal solución, listo, vámonos. Cosa que el cerebro femenino no, porque el cerebro femenino le gusta que le digan y que le vuelvan a explicar y que salen de las emociones y eso no tiene nada de malo, simplemente es nuestra naturaleza. La neuroplasticidad también es importante aquí. Es un concepto que se ha vuelto famoso, no sé si lo han escuchado, y trata de la capacidad que tiene el cerebro de modificarse, de adaptarse y de cambiar. Esta neuroplasticidad protege de daños, ayuda a las enfermedades degenerativas, ayuda al aprendizaje, pero también otro de sus componentes o elementos es que cambia con las experiencias, las funcionales y las no tan funcionales. Por eso también la percepción emocional
puede variar independientemente a hombres o mujeres. Podemos ver hombres más que se conectan emocionalmente con una mayor facilidad y puede ser también por las experiencias que he tenido. Y viceversa, podemos ver una mujer que le cuesta más intercambiar, hacer un intercambio emocional por lo mismo, por las experiencias. La comunicación emocional, muy importante también. No sé si recuerdan que cuando vimos las necesidades femeninas emocionales, veíamos que una de nuestras necesidades es la comunicación. Y cuando veíamos también un poco de cómo se comunican los hombres, no es con palabras, usualmente siempre va a ser con actos. Muy difícilmente va a ser con palabras. Y si es con palabras, a veces lo llegan a decir a la ligera. ¿Por qué? Va de nuevo, digo, sí, no quiero justificar como algún acto, pero simplemente que podamos entender también un poco cómo conectan las neuronas de ellos. Y el punto de sus neuronas es que se van más por el acto que por las palabras, que por la comunicación verbal. Y esto también viene desde la percepción y el procesamiento emocional que cada uno de nosotros tenemos, porque así también comunicamos nuestras emociones y entendemos las emociones de los demás. Después lo vamos a ver, pero una inteligencia emocional sana se caracteriza por ambas, porque a veces estereotipamos mucho el yo entiendo a los demás, y ahorita lo vamos a ver con empatía. Yo puedo ponerme en los zapatos del otro, yo le puedo ayudar, pero si yo no lo hago por mí misma, en realidad eso se va a tornar muy disfuncional, porque yo voy a caer en un punto insano, en un punto tóxico con la otra persona. Y viceversa, si yo lo puedo hacer conmigo, pero no lo puedo hacer con los demás, también no es muy funcional, porque significa que yo no puedo compartir de eso. Y recordemos que aparte de darle gloria al Señor con nuestro trabajo personal, también es para compartir con el prójimo, también es para mostrar el carácter del Señor a quien tenemos más cercano. Y les decía, pues por estas razones, nosotras somos más expresivas, más detallistas en la comunicación emocional, pero los hombres suelen ser más reservados, más enfocados en el contenido factual de la comunicación. Es decir, ¿cuál es el punto? Más allá de la emoción, ¿cuál es el punto? Tal cosa, ok, se resuelve de tal manera. Y ya, para el cerebro femenino, realmente tenemos la necesidad de desglosarlo, de desmenuzarlo, de entenderlo. Y ese es el punto en el que esto se vuelve importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos podemos inclinar hacia, ok, a los hombres no les gusta platicar mucho, entonces yo voy a quitar de mi ser femenino la plática para no incomodarlos. No es en ese punto, tampoco es en el punto de, bueno, me vale, me vale que no se les dé. Yo necesito y yo voy a buscar tener plática a toda costa. No, aquí también es un equilibrio entre conocer nuestras necesidades y conocer las de los hombres. Y con esta comunicación, con este entendimiento, poder llegar a este punto equilibrado en todas nuestras relaciones interpersonales que tengamos. Como habíamos dicho cuando empezamos a ver el aspecto materno y el aspecto paterno, suele ser más sencilla, por ejemplo, la comunicación con la figura materna. ¿Por qué? Porque también es mujer, cosa que nos puede pasar. Nos puede ser más sencillo conectar con una mujer, con una amiga, con una hermana, mamá, prima, que quieran, por lo mismo, porque tenemos necesidades similares. Y puede ser más difícil conectar con un hermano, papá, amigo, novio, lo que sea, por lo mismo, porque son hombres, porque tienen otras necesidades. Pero ahí también está el reto, poder comprender nuestras necesidades y las de los demás y actuar en base a eso. Para ir empezando en el tema, les decía, pensamos en psicología, lo que se nos viene a la mente son emociones. Y sí, pero bueno, el campo es más grande y antes de meternos a las emociones, las sensaciones, los sentimientos, que eso lo vamos a ver la próxima semana, vamos a empezar viendo las neuronas espejo y la empatía, es lo que vamos a ver. Bueno, las neuronas espejo, digo, también no sé si ya lo vieron, porque de repente hay muchas cosas en redes sociales acerca de o ciencias o psicología o algo así. Digo, no sé si lo han escuchado, pero bueno, las neuronas espejo son células en el cerebro que se activan tanto al realizar una acción como al observar que otro la realiza. Es decir, así tal cual su nombre, tal cual nuestra ilustración, cuando mi cerebro, por ejemplo, ve a una persona reírse, las mismas conexiones que en el cerebro de la persona que ríe se activan, también se van a activar en la mía. Por lo mismo, porque es la neurona espejo. Ahora sí que de una manera interna se comunican las neuronas con las de las otras personas. Por ejemplo,
cuando alguien está llorando. Las neuronas o las células que se están activando en tu cerebro de dolor, por ejemplo, se van a activar en el nuestro. ¿Por qué? Porque así funcionan nuestras neuronas, porque son un espejo, tanto de lo que hacemos, por ejemplo, si estamos, ay, no sé, haciendo ejercicio y que estamos requiriendo esfuerzo, pues bueno, también se van a activar áreas en nuestro cerebro del esfuerzo, de la disciplina, de la motivación. Pero algo muy curioso es que nos pasa lo mismo con las personas a quienes vemos. Ya sea que estén haciendo algo, que estén sintiendo algo, lo que sea, nuestro cerebro lo capta y lo interioriza a tal grado de puede que yo no lo esté haciendo, puede que yo no lo esté sintiendo, pero mis células sí. De ahí la importancia de cuidar con quién nos relacionamos. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas se van, digo, nuestras células se van a estar conectando, nuestras neuronas van a estar comunicándose. Piensa qué información quieres darle a tus neuronas. De ahí también con quién interactúas. Hay interacciones que no son como tan opcionales, ¿no? En la escuela, en el trabajo, pero hay otras interacciones que sí escogemos. Cuidemos que las que sí escogemos realmente les sean funcionales hasta nuestro cerebro. Esto mucho de relaciones interpersonales buenas para tu salud mental. Bueno, no solamente va en el aspecto de, no, sí que sean amables. Vamos más allá. Vamos a quién es la persona. ¿Quién es la persona con la que tú estás conviviendo? ¿Quién es la persona con quien tú quieres entablar una amistad? ¿Por qué? Porque sus neuronas, por ejemplo, pensemos, una persona narcisista, que sus células van a estar conectadas como al yo nada más y no me importa nadie, por ejemplo. Llevándonos como en ese punto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las mías? Pues va a empezar como a captar esta señal. Pensemos, ¿con quién me quiero involucrar? ¿Con quién quiero interactuar? Se supone, digo, escuché esta estadística de un estudio psicológico que hicieron, que empezamos a parecernos a las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, les digo, por eso la importancia de que las relaciones interpersonales que sí escogemos sean sanas en sí mismas, las personas, porque si no, también nos afecta hasta a nivel neurológico, imagínense. Por eso, no sé, la vez pasada escuchaba como un argumento de alguien, digo, se respeta también si alguien piensa así, pero de verdad que sí, no creo que sea lo más funcional, que alguien decía como, no, o sea, si yo estoy madura, yo me puedo relacionar, en este caso escuché el ejemplo, ¿no? De con cualquier hombre, porque yo estoy madura, o sea, y con que yo esté madura, no importa si es un hombre narcisista, no importa si es un hombre tóxico, o sea, no importa eso, porque yo en mi individualidad estoy madura. Bueno, esa madurez también la vamos a ver en dónde escogemos interactuar, dónde escogemos invertir energía. Porque al final lo que a ti te está costando invertir y trabajar en ti, no lo eches por la borda con tus relaciones interpersonales. Porque al final es, es como esta línea. De hecho, en la semana escuchaba un podcast, digo, se me hizo un muy buen podcast, digo, no es cristiano ni nada, pero justamente la temática era invierte en ti. Y aquí era como más hacia la parte de relaciones interpersonales, más de pareja. Ya lo que se hablaba era porque a veces dejamos pasar muchos límites, porque ni siquiera somos conscientes de lo que invertimos en nosotras. Llámese tiempo, llámese emoción, lo que sea, hasta propios recursos económicos, lo que inviertes para tu salud, lo que inviertes en terapia, lo que inviertes en el gimnasio, lo que inviertes en seguirte preparando. Todo eso es valioso, pero a veces perdemos de vista eso y nuestra propia inversión la gastamos, la ocupamos en muchos lugares donde ni siquiera va a ser nutritivo, más bien desgastante. De ahí como la importancia de dónde estamos, con quién estamos paradas. Y ahorita lo vamos a ver, les digo, vamos a ver empatía. Y bueno, pero sin embargo, estas neuronas de espejo tienen una función, les digo, es como un arma de doble filo, porque tal vez, bueno, no tal vez, también se recomienda que si quieres empezar a generar el hábito de comer sano, júntate con personas que coman sano. No solamente porque el círculo te va a llevar a eso, porque te van a inspirar, motivar, sino porque también las células se van a conectar y van a procesar lo que la otra persona está haciendo. Piensa qué quieres ser, piensa quién quieres ser, de ahí con quién también te quieres relacionar. Estas neuronas espejo facilitan el aprendizaje por imitación, observar y luego replicar comportamientos.
Piensa si esos comportamientos es algo que tú también quisieras para ti y viceversa, con las personas que tú convives. Las personas con las que yo convivo, realmente me gustaría que tuvieran estos comportamientos, porque al final les digo, no lo vemos, pero nuestras células se están comunicando. También nos ayudan a entender las acciones de los demás, las neuronas de espejo, y más a nosotras, ahorita lo vamos a ver. Son importantes para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Nos va a ayudar a, por ejemplo, si yo veo que la otra persona está triste por alguna razón, ¿qué mensaje le manda a mi cerebro? La persona está triste. ¿Por qué? No sé, pero obviamente no voy a llegar con mi sonrisísima porque ya vi que la persona está triste, aunque no sepan la razón, pero es esta comunicación que tenemos entre células. Y más nosotras que nos es más fácil darnos cuenta de qué está sintiendo la otra persona. Y que a veces los hombres como que se les pasa de largo como, ni vi, ni me di cuenta". Y por último, nos permiten ponernos en los zapatos del otro. A nivel neuronal, una empatía muy profunda, porque nos lleva a la comprensión de no solamente veo, no solamente entiendo a nivel cognitivo lo que estás pasando, sino que mi célula se conecta con tu célula. Es decir, me sonaba mucho el versículo de ríen con los que, bueno, ríen, sí, que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y que, les digo, no solamente en el exterior, sino a nivel interior es este match de células. Hay datos curiosos acerca de estas neuronas espejo. Muchos estudios indican que el cerebro femenino puede tener más neuronas espejo, lo cual pues creo que ya hemos visto y sí nos podemos dar cuenta ya que podemos ser más empáticas y sensibles a las emociones ajenas. También esas diferencias pueden explicar por qué nosotras detectamos mejor las emociones sutiles y podemos responder con mayor intensidad emocional, mientras que los hombres muchas veces ni siquiera las perciben. Nosotros podemos decir como, "Ay, por cómo se sentó, por cómo me vio, por las palabras que ocupó, por el tono que ocupó, tiene esto". O simplemente le pasa algo. ¿Y qué pasa en el cerebro del hombre? Están como, quién sabe, o sea, yo escuché que dijo tal cosa, pero ni le puse atención a su lenguaje corporal, ni escuché el tono. O sea, muchas cosas que para el cerebro masculino no son importantes. Y sin tomarnos lo mal, simplemente que en su cerebro, como que simplemente la señal le pasa desapercibida. Y también, de acuerdo con reseñas de investigaciones que utilizan fMRI, imágenes de por resonancia magnética funcional, para observar cómo hombres y mujeres procesan emociones de manera diferente, apoyan la teoría de que las estructuras cerebrales y la activación varían significativamente entre géneros. Les digo de ahí la importancia de estudiar esto, porque a pesar de que podríamos decir como, y lo vamos a ver después, enojo, tiene esta función, la podemos regular así, al final la vamos a expresar de distinta manera. Y nos vamos a enojar por distintas cosas, mujeres y hombres. Les digo porque aunque tenemos un cerebro similar, no es el mismo. Y eso se ve en muchas áreas. También les traigo un cuadro. Ya saben que a mí me gustan mucho los cuadros comparativos. Yo creo que ya se dieron cuenta. Para poder ver mejor las cosas. Y bueno, este es de las neuronas espejo, porque al final les digo, aunque tienen su función, también varían dependiendo en nosotras y en los hombres. La activación en general entre hombres y mujeres es muy similar, sin embargo, tienen áreas distintas. En nosotras tenemos una tendencia a una activación fuerte en áreas emocionales, es decir, las neuronas espejo usualmente siempre nos van a llevar a actuar emocionalmente. No importa qué sea lo que estemos percibiendo. Es decir, si yo veo que la persona está feliz, va a ser más innato de mi parte ponerme feliz con la persona que el de un hombre. Igual, si yo veo que la persona está triste, va a ser más innato como, pues, ponerme triste, preguntar qué le pasa, que le hace un hombre, ya que ellos se van como más hacia lo general, bueno, hacia lo específico de, bueno, ¿qué le pasa? Y no tanto como, mira, yo veo esta sutileza, yo veo que tal cosa, como nosotros. En las áreas cerebrales involucradas, en los hombres se van a asociar más con áreas del control motor, es decir, la señal que le va a mandar esta neurona espejo a su cerebro va a ser, ponte atento, comprende intelectualmente la situación por si tienes que actuar físicamente. En nosotras,
ahí sí hay una diferencia, ya que lo que le va a decir mi neurona espejo a mi cerebro va a ser empatiza. Empatiza, ¿qué está sintiendo la otra persona? ¿Por qué está sintiendo la otra persona? Y se va a crear una cierta resonancia emocional. Que es decir, como que mis cables ya no se van a, mis cables neuronales ya no se van a enfocar en mí, sino en la otra persona. Y en ver cómo yo le puedo ayudar, no tanto como en el actuar físicamente, sino en el conectar, en el entender, en el hablar y después ayudar. Aquí tenemos entonces un versus, que es empatía cognitiva versus empatía emocional, que digo, después lo vamos a poder ver, pero creo que aquí se entiende bastante bien. Y en los hombres se va a dar más el predominio de la empatía cognitiva, que va a ser entender la perspectiva del otro, no desde un nivel emocional, simplemente como teórico. De, ay, ya sé que, por ejemplo, ¿quién tengo aquí? Aileen, yo sé que Aileen está triste por tal cosa. Y, por ejemplo, en un cerebro femenino va a ser, yo empatizo con Ailén porque tiene este sentimiento, porque sucedió esto, porque no sucedió aquello, yo comparto, yo la acompaño. Hay una diferencia. Uno lo entiende intelectualmente y el cerebro femenino trata de estar, trata de acompañar. Por eso les digo, en ese caso los hombres van a ir más hacia el razonamiento y nosotras más hacia el procesamiento emocional. Sin embargo, cuando estamos ante estímulos, los hombres van a tener una menor activación en respuesta a un estímulo emocional directo. Es decir, si ven a una persona, por ejemplo, llorando, va a ser más complicado que ellos vayan y no se le den un abrazo a que nosotras, ya que nuestros estímulos emocionales van a ser súper directos. No vamos tanto a pensar como qué podría hacer, sino más bien va a ser este instinto innato de ayudar, este instinto innato de ver qué puedo hacer, ver cómo puedo de alguna manera apapachar a la persona. Cosa que en los hombres no se va a dar, va a ser más como un enfoque de interpretación, lo van a analizar, debería, no debería, digo algo, no digo nada. Por eso les digo, usualmente se tardan más, pero de nuevo no es tanto ellos, digo, a veces sí, pero también sus cerebros. Y tenemos ya nuestro último apartado, que son implicaciones para la comunicación. Los hombres tienen, ya les he dicho, una comunicación mucho más directa y centrada en la resolución del problema. Es decir, si punto A, punto B, resultado C, basta. Y nosotras nos vamos a ir más hacia la comunicación empática, a estar primero emocionalmente sintonizadas, a poder comprender al final a la persona, a poder acompañarla, a poder, no se llama, conectar con ella antes de llegar como al punto de la resolución. De nuevo, es como más innato de parte de nosotras. Y de ahí, pues nos lleva a un tema importante, ya que ahorita hablamos específicamente que aunque las neuronas espejo tienen varias funciones, la que predomina es este desarrollo de habilidades emocionales. Y aquí vemos, ya tenemos como una tendencia diferente en cómo, no, en cómo se manifiestan estas neuronas, tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Pues por estas connotaciones que ya trae cada cerebro. Por eso la empatía también se ve distinta. Y ese es como nuestro tema central de hoy, porque esto que nosotras tenemos como el superpoder, si lo quisiéramos llamar así, de conectar, de empatizar, de sentir, muchas veces nos puede hacer más daño a nosotras. Y se van a necesitar límites para eso. Y bueno, en general, ahorita si metemos como a tanto. La empatía la podemos entender como la capacidad, la habilidad de comprender y compartir las emociones, los sentimientos y hasta los pensamientos de otra persona. De ahí el ponerse en los zapatos del otro, porque es percibir y experimentar las emociones del otro como si fueran propias, lo cual pues solamente llegamos a cierto porcentaje, no lo podríamos hacer al 100 porque no somos esa persona, pero pues se hace un gran intento y las células pues hacen como este clic para que también neurológicamente lo podamos sentir, lo podamos experimentar de alguna manera. Este proceso no solamente implica un reconocimiento cognitivo, algo intelectual, de las emociones ajenas, el ejemplo que les ponía, de, tal persona tiene esto, sino también esta resonancia emocional, donde ya no solo me enfoco en mí,
sino que mis neuronas se conectan con las de la otra persona y puedo entenderla mejor. Porque la empatía, aunque a veces se piensa que es una emoción, que es un sentimiento, que es algo que se nos da a las mujeres, es algo de personas sensibles o algo así, en realidad involucra más factores, ya que la empatía, bueno, cuando sentimos empatía, cuando experimentamos empatía, varias áreas del cerebro se activan. Entre ellas, la corteza prefrontal, que está involucrada en la evolución y también en el procesamiento de emociones. Es decir, no nada más, digo, esas son generalidades, yo no nada más voy a querer saber qué tienes, sino también quiero procesarla. También quiero masticar tu emoción para poder entenderte mejor. La amígdala va a ser responsable de las respuestas emocionales intensas. Es la parte que nos lleva a la acción. Ok, ya te estoy entendiendo, ya mastiqué tu emoción, ya puedo saber cómo voy a poder responder. Que usualmente respondemos de una manera emocional, porque estamos compartiendo la emoción, el sentimiento, la percepción de la otra persona. Y también la corteza cingulada anterior y la ínsula. Están asociadas con la experiencia de dolor y sufrimiento, tanto ajeno como propio. Les decía, por ejemplo, si convivimos con una persona que se está victimizando de constante, pues que también le va a mandar mensajes a nuestro cerebro de eso, de dolor. Y que obviamente toda emoción, todo lo que pasa a nivel neurológico, repercute al físico. Entonces les digo, es como todo este ciclo de autocuidado. Pensamos a veces que las relaciones interpersonales son la esfera de nuestra vida, pero no es cierto, porque en realidad tienen un impacto significativo en nuestra salud mental y psicológica. Y a su vez, esta salud mental tiene una repercusión a nivel físico. Entonces, al final es todo un ciclo. Si no cuidamos un elemento, todo lo demás se va a descomponer. Sin embargo, les decía, pues, ay, me está jalando mucho la... sí. Les decía, aunque es una gran habilidad, es una gran capacidad de poder compartir, comprender con los demás, pues también llega a tener en ocasiones sus desventajas. Cuando no las sabemos regular, cuando no sabemos cuál es el punto funcional de la empatía. Por aquí podría surgir el tema, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Primero atiendo los sentimientos de otra persona, los míos. ¿Qué hago? Los sentimientos de otra persona pueden pasar por encima de los míos. Cuando pasa esto, a veces en la práctica dejamos de lado o los sentimientos de los demás o también los nuestros. Y ningún punto es funcional, porque recordemos, todo lo funcional lleva límites. Y la empatía no es la excepción. Por eso les traje como empatía sana versus empatía disfuncional. Empezando por la empatía disfuncional. ¿Cómo se puede caracterizar? ¿Cómo podemos entender la empatía disfuncional? Porque sí la hay. Que de hecho, uno de los términos que también se llegan a ocupar es hiperempatía. Esa ya es como esa empatía desbordada. Se va a caracterizar por agotamiento emocional, es decir, sentirse abrumado por los sentimientos de los demás, por lo que les está pasando a los demás. Claro que nuestras células al conectarse, pues van a sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero una cosa es sentirlo en el momento, pero cuando ya es una empatía disfuncional, ya viene a ser más bien un agotamiento emocional de un tiempo, de varias experiencias con varias personas, porque significa que repetimos el interiorizar demasiado los sentimientos, la agotación de otras personas, es decir, la tomamos y nos la tomamos. Y entonces llega un momento donde ya estamos desbordados. La falta de límites. Una empatía sin límites ya no es sana para ninguna de las dos partes. Aunque diríamos como, no, pues para la otra parte sí sería sana, ¿no? Que solo reciba, reciba, reciba. Tal vez para la parte que da no, pero quien recibe sí, pero no es cierto, porque también necesitamos aprender a recibir con límites, porque no todo lo que recibimos a veces es funcional o viene desde un punto sano. Les decía, una empatía disfuncional sí va a tener una dificultad grande para separar las emociones propias de las ajenas. Y nos va a llevar a la codependencia. Es decir, o sea, no importa que yo tenga 3 emociones, yo las junto con las 5 emociones de tal persona y las 10 de tal persona y el problema de tal persona y el problema de la vecina y la preocupación del hermano y el sueño de la amiga y el digo, nos llenamos, nos
llenamos en las manos, nos atascamos las manos de cosas de los demás. Y aquí podríamos pensar como, bueno, entonces, ¿qué? ¿No vamos a ayudar a los demás? Sí, pero con límites. La empatía es para poder sentir y poder ver cómo yo le puedo ayudar, pero siempre recordando que no soy responsable de nadie, nadie. Y el problema de alguien más tampoco es mío. Si está en mis manos ayudar, pues que se haga lo posible. Pero si no, también en nuestro impulso femenino de querer resolverle la vida a todos, de resolver todo, de tener todo bajo control, de caerles bien a todos, de sentir que somos útiles por cómo ayudamos a los demás, por cómo soportamos a los demás, por cómo aguantamos tratos, nos lleva a un punto disfuncional. Porque no hemos entendido que ni tenemos que aguantar y necesitamos poner límites y solamente somos responsables de nosotras. Y no, nuestra valía no viene a decirle qué tanto le podemos resolver a las personas, sino una relación interpersonal. Es esto de qué tanto le resolvemos, qué tanto nos cargamos con sus problemas, pues entonces ahí también no es una relación funcional para nosotras. ¿Por qué? Porque entonces en vez de que sea una relación recíproca donde se sume, en realidad va a ser cargar algo. Y es algo con lo que veíamos desde el capítulo anterior del cerebro de nuevo mamá, de que es una tendencia muy femenina y hasta cultural que y bueno, sí, se propicia a partir de este sentir de es que una mujer está para servir. Y ojo, no estoy diciendo que no, porque el mismo Señor nos dijo que el que quiera ser mayor tiene que servir primero. Pero siempre se no, o no quiero ocupar el siempre, más bien es algo muy natural, es algo muy ya de cajón, el sentir que necesitamos hacer cosas por los demás para tener cierta valía, el aguantar ciertas cosas. Apenas leía como, pues sí, como un post y hablaba de, es que ahorita llegan a decir es que ni aguantas nada. Bueno, no tengo por qué. Y esa es una realidad, que a veces sí nos da como pena poner el límite, pero el límite, recordemos, siempre va a empezar en nosotras. Hasta dónde yo permito que yo llegar, hasta dónde yo me permito cargar lo de los demás y hasta dónde yo le permito a la otra persona cargarme. Pero primero empiezo por mí, si no me pongo un límite, tampoco se lo voy a poder poner a la otra persona porque si no vamos a acabar en inacción, en paralización o en sobreacción, también puede ser. Que nos vamos a sentir tan afectadas por las emociones, por los sentimientos de las otras personas, que entonces nuestra ayuda, o no vamos a hacer nada de plano por quedarnos todas paralizadas, o vamos a ayudar de una manera ni siquiera que sea funcional. Es decir, vamos a hacer una de cosas, vamos a descuidarnos hasta eso para poder ver cómo yo le resuelvo las cosas a los demás. Cuando la ayuda es eso, entender que no es mi responsabilidad, pero si está en mis manos poder hacer algo, pues trataré, siempre y cuando eso no afecte a mi integridad. Eso del lado de la empatía disfuncional, que les digo, puede ser muy usual que se nos dé a nosotras, porque a los hombres es más difícil que se les dé una empatía disfuncional, digo, si llega a pasar, pero son muy pocos a los que se les da, por lo mismo, por sus niveles altos de testosterona, que no los impulsa tanto a buscar esa hasta aprobación de los demás a partir de lo que ellos hacen. Entonces, viendo cómo saber la empatía disfuncional, pasamos a la empatía sana. La empatía sana tiene un equilibrio emocional porque nos permite conectarnos con los demás, porque sí, también la empatía nos permite, la empatía sana también nos va a permitir conectarnos, eso sí, pero sin perder la propia estabilidad. Es decir, sí me conecto, sí, ahora sí que lloro contigo, pero en mi persona, ahí está el límite. No puedo permitir que eso me afecte. No puedo permitir yo interiorizarlo al grado de cargar con eso. Una empatía sana tiene límites claros. Comprendo que comprender las emociones de los demás sin asumir sus problemas como propios. Es decir, por ejemplo, si te mantengo en oración, si veo la manera de ayudarte, pero ya no está en mi lista de cosas que tengo que hacer, de que necesito hacer. Más bien está en el área de ¿puedo ayudar? ¿Sí o no? Si no puedo ayudar, bueno, ¿para qué le hago? Si sí puedo ayudar, pues bueno, ver formas. Y también eso nos lleva a una acción funcional, el uso de empatía para motivar acciones constructivas. Ojo, ¿cómo es una empatía funcional? Porque mi acción debe ser constructiva tanto para la otra persona como para mí.
Si para una de las dos personas la acción no es constructiva, la empatía ya no es sana. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vemos que aquí tenemos no me gustaría llamarlo peligro, pero digo, de alguna manera sí, porque tendemos mucho a esto. Y nuestro a veces innato complejo de salvadoras, de querer justo quedar bien con todos, hacer todo bien, toda la primera, sentir, justo lo platicaba con mi psicóloga hace un tiempo, y ella me decía es que tenemos una tendencia de creernos la superheroína de yo le resuelvo todo y a todos en todo momento y de la mejor manera y con la mejor cara y sin cansarme, ¿no? Y también matiendo a mí muchas otras cosas, cuando realmente es complicado porque también seguimos siendo superhumanas al igual que los hombres. Si tenemos algo potencializado, pero eso potencializado nunca va a ser para desgastarnos, va a ser para promover esta feminidad sana, porque a veces o llego a escuchar cómo se habla mucho de esta feminidad, de esta energía femenina de volver a ella, y sí, sí es necesario que desarrollemos esta feminidad, pero siempre recordando el propósito de recordando dónde estamos paradas y por qué, porque esa va a ser nuestra ancla para lo que hagamos o no hagamos. Si mi ancla es servir al Señor, yo también necesito tomar en cuenta que el Señor no me va a pedir que yo me descuide por atender a alguien más. ¿Por qué? Porque delante del Señor somos primeramente responsables de nosotras. Entonces, ese también va a ser nuestro parámetro. Cuando ya mi empatía no está siendo sana, cuando yo me estoy descuidando. Y les decía, al igual que eso, pues también tenemos nuestras diferencias con los hombres en cuestión de empatía. Y a veces yo escuchar como, no, es que los hombres no son empáticos. Y bueno, sí, no lo son tanto como nosotras, pero, o no se les da de una manera tan innata, pero sí son. De distinta manera, nada más que de repente su lenguaje no es el más, si quisieran llamarlo así, expresivo, ahora sí que hay que sacar las palabras, hay que trabajarlo un poquito ahí, pero aún así sí llegan a tener empatía. Y aquí les traigo otro cuadro comparativo. Ya saben, me gustan bastante, sino que plasman bien la información. En forma de experimentar empatía. Los hombres, les decía, tienen más a enfocarse en la empatía cognitiva. Es decir, entiendo, comprendo intelectualmente, cognitivamente, racionalmente la perspectiva del otro. Ok, yo sé que Lily está feliz por aquello. Yo sé que Mitch está enojada por aquello. Ahí se queda. En esa línea. Yo lo sé. Y nosotras somos más ¿sabes qué? Yo sé que Lily está feliz y yo comparto su emoción y ella está feliz por esto y por aquello, porque esperaba esto, porque le pasó aquello, porque no pasó aquello y lo compartió con tal persona. Cosa que pues a esas áreas no se van ni los hombres, como que ellos van más al punto. En la expresión de la empatía. Los hombres suelen mostrar su empatía a través de soluciones prácticas. No sé si han visto así como me parece que es más como cuando hay cólicos, que a mí me tocó como ver así algunos memes de, ay, es que tengo muchos cólicos, ¿no? Y contesta de, tómate una pastilla. Y así como, wow, wow, qué gran, resolución. Bueno, ¿por qué? Porque ellos se van como esa solución más práctica de pues rápido, ¿no? Lo primero que se me venga a la cabeza. Justo, lo que le nos ponen en el chat me pasa, justo, sí, de que a ellos se les viene así como lo más fácil, de que se les viene a la cabeza, de estoy estresado, pues no te estreses. Les digo, como que su solución la más rápida, la más práctica según ellos. Y recordemos que lo más práctica según ellos no es tan emocional como en nosotras. Y les di consejos, aunque a veces esos consejos en algunas cosas sí pueden ser bastante prácticos porque a veces llegan a tener una visión mucho más objetiva que nos puede ayudar bastante como a verlo. No, Michelle, justo. Nos puede ayudar a ver como las cosas de distinta manera, una perspectiva masculina porque son más objetivos, pero también a su vez quisiera ver así hay consejos, cosas que digamos como, wow, ni te tardaste en pensarlo, de verdad. Pero justo les digo, también por esta área que tienen de innata, de querer como irse a la solución más práctica según su cerebro. Entonces, no nos lo tomemos también como personal, les digo.
es también como parte de su cerebro masculino. Y nosotras, en contraparte, pues solemos mostrar más empatía, apoyo emocional, apoyo verbal. Empezamos con el apoyo emocional, nos damos al verbal, nos damos al físico, nos damos al apoyo en acción. Pero como que nosotras contemplamos todas estas áreas. De yo quiero ayudar a tal persona, pero yo quiero que la persona se sienta acompañada, se sienta estimada, sienta que yo estoy sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Entonces les digo como que lo agrupamos y los hombres es más como, no sé, o tal punto. Ahí está su gran solución. Eso por el lado de cómo expresan empatía. Por eso, por ejemplo, en apenas, bueno, no apenas, ya tiene un rato que mi psicóloga me decía, como también es importante ver cómo los hombres piden hasta disculpas. ¿Por qué? Porque a veces sí les cuesta más hacerlo con palabras porque no es un lenguaje, pero muchas veces lo hacen con actos. Entonces también prestar atención a eso, porque a veces podríamos decir, es que no da, no sé, por ejemplo, no expresa la empatía como yo lo expresaría. Bueno, nosotras tenemos un cerebro femenino, ella es un cerebro masculino, entonces también nos va a ayudar a de nuevo no tomárnoslo tan personal, como es que soy yo el problema y no lo quiero hacer, porque yo, porque tal cosa, y rompernos la cabeza, porque no lo hace así, porque finalmente muchas cosas vienen de su propio cerebro. Y bueno, eso por el lado de expresión, por el lado de recibir, ¿cómo podemos dar empatía? Bueno, en también a los hombres prefieren respuestas prácticas y soluciones a sus problemas, soluciones rápidas, soluciones de A más B igual a uno más uno, mejor, uno más uno igual a dos. O sea, ellos prefieren algo así, algo rápido, algo muy práctico. Y nosotras usualmente preferimos, sí el apoyo, pero antes de que resuelvan algo, ser escuchadas, recibir el apoyo emocional, sentirnos acompañadas. Y les digo, o sea, aquí vemos como algo bien distinto, ¿no? Ellos bien prácticos y nosotras como no es que no seamos prácticas, pero así como que tratamos de llevar las cosas más con calma. Y de nuevo, no es irnos a un extremo al otro. Es también las cosas que deben de comunicarse para, ¿sabes qué? Tal vez si para ti es importante una respuesta práctica, pero para mí, que es importante también hablar de nuestras necesidades y escucharlas de la otra persona, es importante sentirme escuchada. Porque ahí va a estar la diferencia cuando comunicamos también lo que es importante para nosotros. En reacciones ante la empatía, es decir, ¿qué hacemos cuando sentimos empatía? Los hombres pueden sentirse más cómodos cuando se les ofrece ayuda tangible y directa. Tanto la dan, así como más tangible y directa, como les gusta más recibirla así. Porque, por ejemplo, algo así como, no sé, como más de palabras, más emocional, puede que uno que otro sí, sí le agrade, pero usualmente se van a sentir más cómodos con una acción más práctica, más tangible, más objetiva, menos emocional. Y nosotras nos vamos a sentir más comprendidas con una validación emocional, con una escucha activa, con un acompañamiento. Y usualmente, como nos gusta recibir, también damos. Entonces, como a nosotras nos gusta recibir así, usualmente también vamos a dar así. Como a los hombres les gusta recibir de manera más tangible, también lo van a hacer así. En diferencias hormonales, pues este ya lo habíamos visto, en los hombres pues hay una influencia de testosterona y en nosotras de vasopresina, oxitocina y también el estrógeno. Y bueno, aquí otro punto es el impacto sociocultural, que en los roles de género tradicionales se puede fomentar la expresión de empatía de manera más contenida o práctica. Y usualmente pues es también lo que hablábamos, ¿no? En estas sesiones cuando hablamos de paternidad, de maternidad, de también lo que concebimos, lo que vemos en la maternidad y en la paternidad, pues tiene este impacto sociocultural. ¿Qué se espera? Entonces, muchas veces les digo con ese estereotipo de, es que ustedes mujeres deberían estar como para todo y para todos, y siempre al pie del cañón, ¿no? O sea, sin límites. Por ejemplo, se viene a poner este estigma cuando en realidad también necesitamos hablar de nuestras necesidades emocionales. Y de ahí la importancia de seguir depurando estos estereotipos, estos tabús que tenemos acerca de los roles, acerca de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, porque al final van a haber muchas cosas que sí, va a depender de
qué tan desarrollado bueno, qué tanto hayamos desarrollado feminidad, pero hay muchas cosas, por ejemplo, en empatía, que necesitamos nosotros recibirla, necesitamos hacerla al igual que los hombres. ¿Lo vamos a hacer de cierta manera? Sí. Por eso no significa ni que ellos se van a desgastar y se van a poner de tapete, y mucho menos también nosotras. Porque al final, en esta conciencia de que somos obras del Señor todos, en esa medida, en esa conciencia, también vamos a trabajar tanto nosotros como vamos a dar. Justo apenas del libro que les estaba recomendando del arte de amar, estaba leyendo la parte del amor propio. Y hablaba de por qué es importante, porque si yo no me amo, si yo no me cuido, si yo no me respeto, no lo voy a poder hacer por los demás, lo voy a hacer a medias, o simplemente voy a acabar drenada emocionalmente porque también no me volteé a ver. Y recordamos lo que habíamos hablado la semana pasada. Hasta en un avión, la indicación siempre va a ser ponte tú primero la mascarilla y después ayuda. Pero nos hemos acostumbrado, y más en el concepto femenino, a hacerlo al revés. Primero hacerlo por los demás y después por nosotras. Cambiar este modo no es egoísmo, no es narcisismo, simplemente es un autocuidado. ¿Que viene en la Biblia? Sí, porque delante del Señor somos responsables. De nada nos va a servir como descuidé el 100 en mi templo, ¿no? Pero cuidé el templo de alguien más, porque el Señor quiere habitar individualmente en nosotras, ¿no? Y si pudieron escuchar la alabanza que les puse al principio, pero justamente habla de hacer una habitación, de hacer ese santuario para que el Señor habite. El Señor está buscando habitar en nosotras. Claro, a través de nosotras llamadas a ser de bendición para los demás, pero antes de que tú vayas y compartas, el Señor quiere habitar en ti. De ahí la importancia de que nos cuidemos en todo aspecto, porque por todo está relacionado a lo que les digo. Si uno de mis elementos no lo estoy cuidando, si uno de mis elementos es insano, todo lo demás también se va a permear de eso. Y entonces, preguntarnos, ¿realmente el Señor habitaría en un ser hiperempático? No porque la hiperempatía sea como, ay, de Satanás, simplemente porque esa persona no está enfocándose, no está ocupándose de cuidar su propio templo, lo tiene desgastado. Y de nuevo, seguimos recordando porque es algo que necesitamos tener bien presentes más nosotras, porque nuestro complejo de salvadora sale a reducir a la menor provocación. Hasta en las películas, no sé si les ha pasado, hasta en las películas sale nuestro complejo de Salvador, cuando necesitamos retornar a este diseño original del Señor, en donde también conocemos que los límites son sanos. Y para eso les traje límites para una empatía sana. ¿Por qué? No sé qué sería el punto, como entonces dejo de ser empática. No, el punto no es dejar de ser empática. Justamente apenas esta semana platicaba con mi psicóloga. Digo esto para explicar más el ejemplo, pero no es que el mismo tema, en mi caso era de responsabilidad. Y yo platicaba con ella y yo sí le decía como, siendo que yo me tomo a veces las cosas tal vez como muy, muy en serio, de si se va a hacer aquello o no se va a hacer aquello. Y si le decía, y a veces es frustrante que las personas no se lo tomen así. Y le preguntaba como entonces, ¿debería de yo bajarle a mi responsabilidad? Y así yo también ya no lo siento para con los demás. Y si me decía, es que estamos llegando a un punto donde la disfunción de carácter de alguien más nos la atesoramos para decir, yo tengo que bajarle a algo funcional de mi persona para poderme adaptar a la disfunción. Me dice cuando en realidad lo que necesitamos son límites. Y es lo mismo. Hay personas que se desbordan de empatía, sí, hay que gestionarlo. Hay personas, por ejemplo, el perfil narcisista, ¿no? Le encanta que le den empatía y se siente cómodo con eso. Y se siente cómodo con recibir, recibir, recibir. Y que al final las personas que abusan de una empatía no pueden ser la razón por la que nosotras dijimos de ser empáticas. No podemos dejar de desarrollar las cualidades del Señor por acciones, por actitudes, por cosas de otras personas. Lo que sí necesitamos siempre van a ser límites, porque es lo que hemos repetido, ¿no? Y hemos platicado. Las personas, tristemente, mm, se pasan como límites, no toman en cuenta a los demás muchas veces, en muchos aspectos, ¿no? De la importancia de poner límites. Qué hermoso sería si dijéramos, como yo voy por la vida y no me veo la necesidad de poner un límite tras otro límite porque
las personas respetan, pero la cosa es que no, usualmente no. Entonces, pues es el momento de no dejar de ser empáticas. Al final es una cualidad que el Señor ha puesto en nosotras, pero el punto sí es cuidarnos, sí es que lo que le demos al Señor como ofrenda de empatía también sea sana. El Señor no quiere empatía a toda costa, el Señor quiere una empatía sana. Y bueno, como algunos límites para una empatía sana, pues es autoconocimiento. Necesitamos ser muy conscientes de nuestras propias emociones y límites. Tener claro cuál es mi límite. A veces esto de no, sin límites, bueno, no, tampoco, sin límites, porque, por ejemplo, tenemos necesidades emocionales, necesidades psicológicas, necesidades físicas distintas a las de los demás. Por ejemplo, una persona necesita una ayuda, pero yo tengo un límite ya físico, un límite físico. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? No porque sea mala persona, simplemente es parte de mi límite. ¿Sabes qué? Esto que está pasando a la otra persona realmente a mí emocionalmente me puede afectar mucho, porque yo tengo esta necesidad emocional, porque yo tengo este aspecto. Bueno, también es un límite que nosotras podemos poner primero con nosotras, en que nos involucramos, en que ayudamos, en que participamos para que así, a su vez, también nosotras podamos interactuar con los demás de manera sana. No desde el desbordamiento de, ustedes díganme, yo hago, tampoco desde el punto de, yo no doy nada, sino más bien desde el punto de, estas son mis necesidades, estos son mis límites y los voy a tomar en cuenta para lo que yo doy. Una comunicación abierta también es importante, expresar claramente nuestras capacidades y límites emocionales a los demás. Solamente una persona que se beneficia porque tú no pongas un límite se enojaría. Pero una persona que realmente vale la pena que tú que cultives una interacción, no se va a enojar por un límite. Entonces también como ya lo que hablábamos, ¿no? Quitarnos el miedo de poner límites. Claro, las primeras veces iba a ser así, esta incomodidad de, y si ya no me caigo bien, si me deja hablar, y si esto, y si aquello, pero justamente perder ese miedo y decir, y pensar, y tener en cuenta, el Señor me está pidiendo que sea responsable de mí. Obviamente no voy a poner un límite de, ay, tú no me hables, ¿no? Porque simplemente no. Obviamente todo límite debe de ser funcional para mí y para la otra persona, pero sí debe haber límites. De hecho, aprovechando, les comparto, bueno, sí les comparto que visiten la página de Tamim, porque por ahí con Aileen subimos un post de los límites y de cómo ponerlos, cómo poner límites funcionales. Por si les ayuda, ahí anda en la página de Tamim. Bueno, fuera de este comercial, otro punto es el autocuidado. Priorizar el propio bienestar para estar en mejor posición de ayudar a otros. ¿No se acuerdan cuando vimos lo que es el amor? Y justamente cuando vimos qué es el amor, veíamos que es el trabajo que yo hago en mí para servir mejor a los demás. Lo que veíamos, yo no puedo darle, por ejemplo, algo a alguien más si yo estoy seco. No doy algo que no soy. Y eso vamos viendo por la vida, ¿no? Vamos, eh, vamos recibiendo lo que son las personas. Vamos recibiendo lo que las personas han trabajado en sí mismas. Y de igual manera nosotros también damos. Entonces, para poder cuidar, para poder ayudar a los demás, necesitamos primero estar bien nosotras. Y distancia emocional saludable. Aquí no significa de voy a ser indiferente. Eso no es una distancia emocional saludable. Tampoco es el punto de me desbordo por la otra persona en cuestión emocional, sino más bien el punto es aprender a escuchar y apoyar, pero sin absorber la carga emocional de los demás. Es decir, si te apoyo, si te acompaño, si te escucho, pero si tengo yo para mí un límite. Cuando yo veo que ese límite está siendo traspasado por mí, yo me tengo que pues, regular. Si yo estoy viendo que el límite está siendo sobrepasado por otra persona, yo debo también de comunicarle un límite a esa persona. Y pues ya por último, les traigo una frase de una de mis autoras preferidas. De hecho, también, pausa comercial, les recomiendo mucho su conferencia, está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, es La valentía de ser vulnerable, algo así, pero lo pueden buscar como Brené Brown y les va a aparecer.
Bueno, es Brené Brown, no sé por qué se me fue el de aquí, pero es Brené Brown. Le decía, pueden buscar a Brené Brown en Netflix, está muy bueno su documental, bueno, su conferencia más bien, también el libro de El poder ser vulnerable, de verdad que yo creo que es de los libros que vale la pena leer, vale muchísimo la pena leer, y esta es una frase que, se disculparán. Una frase que ella dio en esta conferencia y que a mí me gustó, y dice, atreverse a establecer límites, se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corramos el riesgo de decepcionar a otros. Un riesgo, un miedo muy propio del cerebro femenino, del decepcionar a otros, el no agradarle a los demás. Pero cuando un límite es sano, cuando un límite es para gloria del Señor, no tengas miedo de hacerlo. Sí, la verdad es que no se va a sentir bonito realmente recibir también como, pues de alguna manera hasta como el rechazo de otra persona por haber puesto un límite, pero mientras también estés escuchando la voz del Señor y el límite no solamente tenga la intención, la acción de cuidarte, sino también esta intención, esta dirección del Señor de ser de gloria para Él, no tienes de qué preocuparte porque ya no vivimos para este mundo, ya no vivimos para las personas, porque nuestro diseño original no nos habla más bien de la valía que el Señor nos da, no de la valía que nos podemos ganar. La valía no nos la vamos a ganar a costa de descuidarnos. La valía nos la vamos a ganar y ni siquiera nos la vamos a ganar realmente, ni nos la ganamos. El Señor nos la da, pero necesitamos aprender a respetarla. Y ya la última frase de Henry Cloud, que dice, los límites nos definen. Definen lo que somos y lo que no somos. Un límite me muestra dónde termina y dónde comienza la otra persona. Definamos qué quiere el Señor que nosotras seamos y preguntémonos, ¿el Señor quiere, por ejemplo, que me desborde, que me descuide? ¿El Señor quiere que deje de ser empática por razón de otra persona? Hacernos preguntas así nos pueden ayudar a tener mayor dirección de hacia dónde va, hacia dónde necesitamos redefinir la empatía para también vivirla desde un punto sano. Y bueno, fue más cortito lo de esta ocasión, pero les digo, vamos como en esta introducción, porque es grande este campo de empezar a ver lo de los sentimientos y las emociones. Pero eso creo que sí era un punto importante de tocar, les digo, más que nada porque se nos está muy natural y a veces sí como más hacia el lado disfuncional. Pero bueno, yo espero que les haya sido de mucha bendición y déjenme terminar la grabación.